Muy buenas prácticamente tardes del mediodía del 14 de julio del año 2021, en el cual tenemos un nuevo programa, como cada semana hacemos, de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. No quiero dejar de recordar a ustedes, como cada semana hago, que ha transcurrido una semana más. Ya prácticamente estamos a mediados de julio, un año más, y aún el gobierno en turno tiene la deuda histórica de explicarnos qué pasó con los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Pues hasta esta fecha la mentira histórica que hubiera vertido en su momento el Procurador General de la República o el jefe en turno de esa época, que ya se había cansado, dijo alguna vez, y que escupió la mentira histórica durante el gobierno de Peña Nieto. Seguimos sin saber qué ha pasado con 43 jóvenes, de los cuales 2 ya han sido reconocidos por estudios genéticos realizados en Innsbruck, Austria, que se sabe que son 2 de los cuerpos que hallaron, pero de los 41 restantes nada se sabe. No se tiene claro, la deuda sigue pendiendo como un hilo en el gobierno en turno, que se comprometió a resolver satisfactoriamente este asunto. Tampoco quiero dejar de recordar que se cumple una semana más, un mes más, y ya hace más de 8 años que nuestra querida alumna de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad Autónoma de Estado, Viridiana Anaí, sigue desaparecida, y su mamá Angélica Rodríguez sigue esperándola, porque viva la llevaron, viva la queremos. No quiero dejar de señalar en ese sentido que para nosotros es importante recordar este hecho y poder así de alguna manera plantear que seguimos esperando una respuesta por parte del gobierno en turno. No quiero tampoco dejar de enviarle fraternos saludos y abrazos a Angélica Rodríguez, porque ella sabe que tenemos el compromiso autoimpuesto de que cada semana, mientras no tengamos claro, seguiremos recordando estos sucesos, entre otros más que cotidianamente suceden. Ya ven que tenemos balaceras, dicen enfrentamientos, no veo cuáles, por ejemplo en las canchas de fútbol de la Flores Magón, que asesinaron a 7 partidos. Creo que en Morelos están muriendo semanalmente más de 20 personas, y eso que la política del gobierno en turno va en buen término, dicen. No prejuzgo más. El día de hoy, hace algunos días, poco más de una semana, se difundió en los medios de información electrónicos, paper o papel, por diversas fuentes, que existía la pretendida intención por parte del Congreso del Estado nuevamente de nombrar a un personaje que según ellos les compete a ellos, que se encargue de realizar el seguimiento, auditorías y algo más de el funcionamiento financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. No es la primera vez. No es la primera vez que la universidad enfrenta estos intentos de violentación de la autonomía universitaria. Tan solo recuerdo cuando durante el gobierno de el gobernador, el del helicóptero del amor, el de la batalla por el Casino de la Selva, que el buen Oscar Menéndez documentó claramente, Sergio Estrada Cajigal, durante su gobierno se pretendió sustraerle a la universidad de sus fuentes una cantidad en dinero, porque consideraban que era más importante para otras áreas,
En ese tiempo, si mi memoria no me traiciona, la rectoría estaba representada por el psicólogo René Santoveña Redondo. Y recuerdo bien que sí se hizo una marcha para exigir respeto a la autonomía universitaria. No quiero dejar de señalar, durante el gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, alias Drácula, se pretendió varias veces la intromisión, se retuvo el presupuesto de la Universidad Autónoma y se le puso en una crisis como nunca se había tenido, y naturalmente también hubo marchas y manifestaciones por parte de la comunidad universitaria para exigir respeto a la autonomía. Otra vez, ahora en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, existió el conato. No es la primera vez durante este gobierno. El año pasado ya lo habían anunciado también. Pero esta ocasión, como yo no voy a hablar de la autonomía, y he invitado a un experto en toda la trayectoria administrativa, pues fue director e investigador del Centro de Investigaciones Biológicas, alias el CIP. Ahí estuvo varios rato el biólogo Víctor Mora Pérez, director egresado de nuestra HH, supongo, escuela en ese entonces de Ciencias Biológicas, hoy Facultad de Ciencias Biológicas. También fue rector interino de nuestra universidad y hoy ocupa el nada no importante cargo de director de la Junta de Gobierno de nuestra propia universidad. En esta ocasión ha tenido él la amabilidad y la gentileza de cedernos un poco de su tiempo, su experiencia, para hablarnos de estos dos fenómenos, el problema de la autonomía, porque además en los orígenes del sindicato universitario de académicos está la biologada, el biólogo Pegachín, aunque no se llama Pegachín, Pegachín era un seudónimo del biólogo Sandoval Camuñas, que los Sandoval son varios, no decir, ahí está Roberto, Arturo, etcétera, ¿no? Pero recientemente fallecido el biólogo Sandoval Camuñas, al cual no quiero dejar de dedicarle esta ocasión, ya que está el biólogo también Víctor Mora, este programa. Y así a rajatabla podemos tener tres niveles de análisis. El primero, evidentemente la autonomía universitaria no es una concesión generosa que el Estado mexicano o los gobiernos han hecho a las universidades. Es producto de una serie de movilizaciones por parte de la comunidad universitaria. La autonomía universitaria tiene sentido para la vida de la universidad, académica, científica y en la formación de profesionales. Dada esta importancia, tanto para la comunidad universitaria, esté donde esté, alumno, trabajador administrativo, nosotros los jubilados, integrantes de junta de gobierno, patronato, administración central, ¿qué importancia tiene la autonomía universitaria? ¿Por qué defender la autonomía universitaria? ¿Y en qué consiste el supuesto de que si sí se nombra? Porque no creo que con que el presidente actual del Congreso del Estado haya dicho no tenemos facultad para hacerlo, lo intenten nuevamente. Con los sin facultad lo han intentado varias veces. Y en un segundo plano de análisis, esta importancia que ha jugado en la organización, porque Víctor Mora también ha sido un buen sindicalista de antaño, no soy yo quien para hablar de su trayectoria, nos conocemos prácticamente desde el 85, 86, y yo ingresé a la Guardia. Y naturalmente podemos empezar con esta cuestión. Biólogo Víctor Mora, muchas gracias y pues adelante. Es tuyo el micrófono, porque si no, no me callo. No, pues tú ayudas mucho. Gracias de antemano, estimado Enrique. Es un gusto participar en tu programa y sobre todo con estos temas que siempre van a ser de actualidad y que lamentablemente en el caso de la autonomía pues siempre ha estado amenazada por el Estado, que en principio pues la autonomía es eso, ¿no? La independencia del Estado.
La autonomía es la idea de que nosotros como universitarios tengamos la libertad de hacer nuestras propias leyes desde el punto de vista académico, de investigación, de la extensión de la cultura y sobre todo de las finanzas. Pero como tú bien sabes, siempre, y tú ya lo mencionaste en tu introducción, pues siempre hemos tenido esa amenaza constante de violentar nuestra autonomía. Y bueno, recientemente, el año pasado, esta legislación pretendió el nombrar al titular del órgano de control interno. En aquella fecha también se emitió un comunicado de parte del señor rector, pues tratando de orientar a estos diputados de que pues estaban violentando en un momento dado la autonomía. Nos manifestamos también nosotros como Junta de Gobierno, ubicando la ley que nos confiere a nosotros la facultad en la ley orgánica de que somos nosotros, la Junta de Gobierno, quienes debemos de nombrar al órgano de control. Se sacó de la orden del día, efectivamente, hace el año pasado, después de un análisis, se hicieron 2 que 3 reuniones en torno a cómo llevar a cabo esta propuesta que ellos pretendían y nosotros cómo defenderla desde el punto de vista jurídico que nos corresponde. Pero bueno, se vinieron todas estas actividades de campaña de parte de los compañeros diputados y ahí quedó en pendientes este tema, ¿no? Relacionado con el control interno, y así quedó 2 que 3 pláticas sin ningún avance. Ellos dieron sus posturas, nosotros las nuestras, pero no se llegó a ningún término porque se vinieron todas estas situaciones electorales. Y bueno, nos sorprendió que recientemente, la semana pasada, pues se emitió nuevamente o se pretendía incluir en la orden del día nuevamente esta propuesta. Otra vez el desgaste de siempre en el sentido pues de ocuparnos, en el caso del rector, pues distraer sus funciones tan importantes que tiene, pues para poder argumentar que pues están en un error los señores diputados. Se emitió un oficio, ¿verdad? Nuevamente, que todos conocimos, la sociedad en general, la comunidad universitaria, en la cual pues se le argumentaron que pues no tienen esa facultad estos diputados, ¿sí? Y que pues no sería adecuado violentar la universidad porque, como tú también ya lo expusiste, hemos dado muestras cuando se ha querido hacer lo mismo de que nos unificamos. Y cuando nos unificamos, cuando se toca lo más sagrado que puede tener la universidad, que es la autonomía, sí reaccionamos. Y reaccionamos en masa, reaccionamos pacíficamente, pero en forma enérgica para defender nuestra autonomía. Afortunadamente, después de la plática, después del oficio mandado por el señor rector al presidente, en este caso de la comisión, el diputado Chévez, tuvieron una serie de acercamientos y desistió dicho diputado de que pues sí, no era el momento para esta situación y salió de la orden del día. Cosa que nos complace porque pues nos dan la razón y
ahora sí que ya estábamos preparados, acuartelados por cualquier situación que se pudiera presentar y afortunadamente pues quedó ahí. Pero aquí lo preocupante, Enrique, es que si se siguen en esas pláticas que ojalá pudiera culminarse en algo, aunque ya salen en septiembre los diputados, la próxima legislatura puede ser lo mismo. Aquí debemos de culminar y de hecho tomar la iniciativa de que ya quede especificado sólidamente o más sólidamente en la ley de que pues esa facultad es únicamente de la universidad y que pues ya no nos inquieten pues en ese sentido. Pero pues la dinámica global, ¿no? La dinámica federal siempre ha atacado a la autonomía, la ha minimizado. Tú sabes, y todos los amigos universitarios, cómo se ha venido minimizando nuestra autonomía. O sea, cada vez el mercado, ¿no? La globalización se han metido fuertemente en las ideas del gobierno federal y han cuajado muchas de ellas en nuestros interiores de las universidades. O sea, no se puede hablar de autonomía cuando nos mandan una serie de indicadores y si no se cumplen, pues no hay dinero. Y cuando la autonomía dice que nosotros debemos de establecer esos criterios, ¿no? Pero, y así cositas, por ejemplo, recientemente en la ley anticorrupción, pues ya y esa es la controversia ahorita actual, ya nos engloba también como servidores públicos. Y ese es otro tema, ¿no? Y eso de servidores, el querernos meter en ese término de servidores públicos, pues también nos mete en la afectación de la autonomía, porque entonces ya nos tratan como tales, o nos quieren tratar como tales, y entonces eso también va y ha ido minimizando la fortaleza de una autonomía que tenemos que ir a legislar, tenemos que ir a defendernos, pero siempre, y ha estado más en la actualidad, el ataque a nuestra autonomía. ¿Cómo la ves? Yo solamente quisiera recordar algunos highlights. Cuando los jóvenes estudiantes se empezaron a reunir a lo largo de América Latina, que culminó con los acuerdos de Córdoba, cuando nace la idea de la autonomía universitaria en Argentina, precisamente, habían participado personajes de la talla de Julio Antonio Beca, cubano, Víctor Raúl Aya de la Torre, peruano, del fundador del APRA, aunque el último presidente aprista se acabó solicitando por los asuntos de corrupción. Participó un grupo de colegas mexicanos, guatemaltecos, centroamericanos, y culmina con la conquista de la autonomía universitaria por los jóvenes de Córdoba. Recuerdo muy bien cuando leí, porque no tenía edad en ese entonces para entender esa cosa, cuando se pretendía decidir qué se hacía con la Secretaría de Educación por un lado, y por el otro lado con la Universidad Nacional, que era la que dependía del secretario, el gobierno de México nombraba al secretario de Educación y esta a su vez al rector de la UNAM. Se propuso generar un debate que se conoció como el debate Vicente Lombardo Toledano Antonio Caso, en el cual Vicente Lombardo Toledano proponía que la educación que se imparta sea marxista-leninista, toda historia, y Antonio Caso planteaba curiosamente la autonomía universitaria. En ese debate, Caso Lombardo después para con que efectivamente se le otorga, por razones de diversas luchas, movimientos, debates,
la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de ahí se vienen desgajando diferentes universidades en las diferentes entidades del país que van conquistando la autonomía. Recuerdo que los primeros problemas que se presentaron con la autonomía universitaria eran de dos naturalezas. ¿Quiénes nombran a las autoridades? Por autoridades entendemos las autoridades de las unidades académicas, de la propia universidad, de la gestión y administración financiera, porque además la universidad no es una empresa, no produce capital. La riqueza que produce es de otra naturaleza. Y el Estado es el que asume la obligación de financiar a las universidades públicas autónomas. Ya entrando el dinero a las arcas de la universidad, esta debe encargarse de manera transparente, democrática, participativa, manejar los recursos que se asignan para cumplir las funciones de la universidad. El primer pleito que recuerdo fue con el rector Guillermo Soberón Acevedo, que tuvo 2 periodos consecutivos en la UNAM. Primero surge en 73 el TEUNAM, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM. 1975, 2 años después, el SPAUNAM, Sindicato del Personal Académico de la UNAM. Y finalmente en 1977, otra vez 2 años después, se planteaba la creación de un sindicato único de trabajadores de la UNAM, el STUNAM. A partir de ahí interviene la policía, entra y han sido los dos el primer dilema. Los trabajadores tienen derecho a ser sindicalizados. Guillermo Soberón decía que por ser una institución autónoma, no podían estar los trabajadores universitarios ni en el apartado A ni en el apartado B. Por lo tanto, proponía la creación de un apartado C, que no pegó en su momento. Ese apartado C, para tenerlo dentro de la figura de los trabajadores universitarios que no tenían derecho de huelga, no tenían una serie de derechos que tienen los trabajadores en México, porque eran otra especie de trabajadores según la apreciación del doctor Guillermo Soberón. Finalmente quedó el STUNAM, metieron la cuña de las APAUNAM, asociaciones autónomas, y que cada quien decida a qué sindicato le entra, que el STUNAM y bla, bla, bla. La historia de lo que es el CITAUAM y el STAUAM tiene una trama muy similar como en otras entidades federativas. En algunas universidades hay 4 sindicatos iguales. En otras hay 3, en Guerrero. Aquí hay 2, en otros 1 nada más. Esto plantea una serie de problemas porque lo que es la relación salarios, etcétera, no las decide un rector ni la autoridad universitaria. Vienen desde Hacienda cuentas con tanto dinero y pueden aumentar tanto de esto. El tercer problema ha sido el de los dineros. Dicen, bueno, si el dinero lo da el gobierno, que el gobierno lo vigile. Debe ser transparente, evitar la corrupción, toda esa historia. Y entonces, de un lado, tratan de meterse por la cuestión de los dineros, toma de decisiones, derechos laborales, sindicales ahora con el problema de jubilados y pensionados, que el gobierno no los paga completos, federalmente hablando, y resulta que todas las universidades estatales se ponen crisis cada año, precisamente por prestaciones laborales y además la presión que ha venido aumentando con jubilados y pensionados, de los cuales ya algunos formamos parte. Pero esas tramas son las que meten a las universidades en crisis. Y todavía más, sé que no es tu papel, pero muy probablemente dicen, pues en vez de darle presupuesto a esas universidades, creemos otras universidades. Otras 100 universidades que le permitan al gobierno ampliar la cobertura. Pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa con las universidades autónomas? Porque la autonomía parece ser que la están cuestionando no solo por el nombramiento de un personaje en este caso, por la cantidad de dinero que se asigna, por las auditorías. Hay una auditoría interna que ustedes siguen. Hay una auditoría que sigue la propia universidad, 2. Una que quiere el Congreso del Estado, 3. La de la auditoría de la Federación, 4. Parece ser que las universidades autónomas son las más auditadas de todas las instituciones. Y todavía se quieren más el control y la reducción del presupuesto, que a la vuelta de
de Fernando Bilbao para acá, o de René, la universidad que tenemos es del doble de matrícula, escuelas, carreras, etcétera, cuando el presupuesto no lleva la misma proporción. Eso también en sí mismo es violatorio de la autonomía. Se reduce el número de decisiones de la universidad, que su máxima autoridad no es el rector, es el consejo universitario. Es ahí donde se decide. Entonces, ¿qué importancia tiene la autonomía en todos esos ámbitos? Porque todos estaban todos, estudiante, maestro, director, sindicalizado, casi secretario general del sindicato, qué sé yo. Tienes toda una amplia trayectoria. Cierro mi boca, si no, ya para qué te invité. Pues sí estuvimos en el sindicato, Enrique. Estuvimos en el periodo 94-2000, sí, ahí estuvimos también. Y bueno, pues sí, eso efectivamente nos ha permitido tener el conocimiento de cómo ha evolucionado desde la autonomía hasta el sindicalismo, y creo que van de la mano en cuanto al constante ataque, ¿no? del gobierno federal, de disminuir esta autonomía para irse metiendo, cosa que lo han hecho, lo han realizado. Y como dicen los rectores, y el rector actual no está en contra de la transparencia se da. De hecho, la Junta de Gobierno nombra al auditor externo, el cual constantemente está auditando a la institución, aparte del órgano de control interno, que es el que empezamos con el tema, el que lleva todas las cuentas, está al pendiente de los comités que hacen obra, ¿no? Los comités institucionales que están al interior de la universidad, en fin, y como bien dices tú, por esa parte, tiene al interior la universidad un órgano colegiado que es la Junta de Gobierno, y que precisamente porque es de alguna manera autónoma a la administración central, no dependemos del rector, pues nos permite tener esa libertad de poder auditar mediante un auditor externo. Este auditor externo, cuando hace las auditorías, tiene la obligación por ley de mandar los datos al Congreso del Estado y al Congreso Federal, a la SEP, más bien. Y de esa manera, bueno, se transparenta todo lo relacionado con las finanzas, y amén de lo que es el órgano de control, repito, que constantemente está auditando las matrículas, ¿no? de los alumnos, cómo se dan, en fin, todo lo que es la cuestión financiera. Y en ese sentido, pues sí, es cuando uno se pone a pensar qué sigue, ¿no? ¿Qué viene ahora en esta nueva legislatura? ¿O por dónde viene el siguiente intento de violentar la autonomía? Ya hablamos de el famoso término de servidores públicos, que es un tema que a lo mejor a ti te tocó todavía, en la cual hay la obligación de hacer las declaraciones patrimoniales, ¿no? O sea, declaraciones patrimoniales, pues, esos son para los funcionarios públicos que manejan dinero, bueno, y sí es cierto que entran con escasos recursos o materiales físicos y salen con otras cosas, porque manejan dinero, ¿no? Pero en el caso de los universitarios que quieren hacer extensiva las declaraciones patrimoniales, pues como para qué, ¿no? O sea, yo no conozco a un director que haya ejercido como tal y que salga millonario. ¿Por qué? Porque no maneja recursos como cualquier funcionario. O un profesor, ¿no? O un investigador. ¿Dónde? Fuiste rector. ¿Te hiciste millonario como rector? Pues claro que no, y Fuiste sobre todo también rector. Manejas dineros así
constantes y sonantes tú. Tú decides como rector a dónde van los dineros. Pues claro que ahí tenemos también esa observancia tanto de la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario. Están etiquetados los recursos, pues ahora sí que de dónde, ¿no? Pero bueno, esa es la dinámica. Y fíjate que, porque ya está en la ley anticorrupción, ¿eh? Es una ley ya federal que está en controversia, ¿verdad? De que somos servidores públicos, por ahí ya perdió Querétaro, ¿no? Hidalgo parece que salió ganando, pero hay esa controversia de que si somos servidores públicos o no. Aquí, haciéndole un encargo a nuestro abogado de la Junta de Gobierno, nos dice que la ley estatal no nos considera como servidores públicos. A lo mejor a nivel federal sí, pero aquí el estatal no. Pero digamos que esa es la controversia. Y bueno, pues, ¿qué se pretende? Apenas yo comentaba aquí con gente del ayuntamiento que también ya los obligan a los ayuntamientos a partir de este año a hacer sus declaraciones patrimoniales. Y yo preguntaba, sin tratar de ser peyorativo, decía, bueno, el compañero trabajador que va con su carrito, no el camión, sino va manejando su carrito con su tonel y que va recogiendo la basura de los negocios, caminando porque el camión no puede entrar, también tiene que hacer su declaración patrimonial. O sea, a veces no tienen ni siquiera la primaria. Si a nosotros nos cuesta trabajo meternos a estas cuestiones de internet y de abrir estos espacios para hacer declaraciones, imagínate una gente así, ¿no? Algún funcionario decía, lo que pasa es que algunos funcionarios usaban los nombres de trabajadores para hacer cosas ilícitas, pero bueno, eso no quiere decir. Pero en fin, a lo que yo quiero seguir argumentando es que cada vez nuestra autonomía tiene o le buscan coyunturas para auditarnos. No se opone la administración porque eso se hace. Creo que la administración anterior fue la más auditada, la universidad más auditada del país, ¿no? Y esto pues refleja que pues constantemente se están haciendo análisis financieros de nuestra universidad, ¿no? No estamos ajenos a eso, ni lo tratamos de evitar, ¿sí? Pero con los lineamientos que nosotros tenemos, no nos obliga la ley, pero ahí viene el otro asunto. Cuando dicen, si la universidad desde el momento en que maneja recursos económicos federales y estatales tiene la obligación de hacer sus declaraciones. Está bien, ¿no? Está bien. Y ya por esto digo, nos van metiendo en esa dinámica. Aquí los informes del rector ante el Consejo Universitario son muy claros, pero bueno, esas modificaciones a la ley van minimizando cada vez la autonomía universitaria. Y bueno, lo vemos tan cerquita aquí en el estado de Morelos, que cada año, cada 2 años, estamos en esa misma dinámica. Entonces, sí tenemos que fortalecer jurídicamente con nuestros abogados, consolidar más esta autonomía desde el punto de vista jurídico para pues, no ver amenazado estas pues pocas cosas que nos van quedando en la autonomía, porque te digo, cada vez va absorbiendo el sistema, nos pone la zanahoria y decir, a ver, investigador, el que produzca más, ¡pum! El que produzca más papelitos, más lana. El que haga más investigación, no importa si tenga trascendencia o no, más. ¿Qué ha provocado esto? Una división entre los mismos investigadores, un individualismo, ¿no? Y la zanahoria, pues obviamente la pone para que algunos ganen más. Y esto es un daño o un efecto colateral
a los sindicatos. Es decir, ¿cómo minimizo la fuerza de un sindicato? Le doy a unos cuantos la posibilidad de ganar más, ¿no? Mediante que el Sistema Nacional de Investigadores, la beca al desempeño, etcétera. O sea, y en este sentido van disminuyendo la fuerza de los sindicatos. El sindicato, ¿para qué lo quiero si ya el Estado me lo está dando? Aunque hay una observación por ahí. Esto es mientras esté activo. Claro, Una vez porque que te se va, jubilas y adiós, se mamá vuelve a sumar, Carlota. ¿no? Entonces, una vez que te vas, por eso, el caso de la UNAM, ahí tienen un problema verdaderamente importante, porque hay gente que de veras ya tiene 80, 90 años, Y maestros no se míos que jubilan. estuve en mi posgrado, unos fallecieron, pero en activo, o están falleciendo en activo. ¿Por qué? Porque les quitan, o sea, su salario, digamos, son 100 pesos, y todas las compensaciones son producto de lo que ha hecho el Estado, que serían otros 100 pesos. Entonces no se retiran porque, oye, ven disminuido su presupuesto salarial y pues ahí están, ¿no? Algunas son unas eminencias, pero algunas la misma edad, la misma condición física no es la misma. Entonces el sistema está obligando a tener ese tipo de acciones y actitudes. Y aquí lo mismo, ya hay gente que se puede jubilar en la UAM, pero oye, si me quitan el desempeño académico, me quitan el SNI, pues ¿de qué voy a vivir? Porque mi salario es X, ¿no? Entonces son esos ingredientes, ¿sí? Que van mermando la autonomía, tanto el sindicato la van reduciendo su fuerza, ¿sí? Así como la misma autonomía. ¿Cuál libertad de que nosotros seamos los que organicemos nuestro propio gobierno y las carreras académicas, investigación? No, 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 ya están metidísimos y tú lo sabes, Enrique. Tú como rector lo viste. Y yo me recuerdo cuando, por ejemplo, se autorizó por el Consejo Universitario, cuando era rector todavía el psicólogo Santo Reño, la Facultad de Humanidades. Se la autorizaron con nómina, pero sin salarios de los administrativos. La Exacto. infraestructura de la obra se dio, pero no su llenado con recursos. Y finalmente, a la hora de la verdad, pues te autoriza nada. Y como los estímulos no se indexan, o las bolsas alternas de financiamiento para las universidades, resulta que al no ser indexadas las universidades no pueden proyectar si un rector dura en la UAM 6 años, un rectorado, vamos, no la persona física puede morir antes, puede caer, no sé, lo que sea. Lo real es que en 6 años no puedes proyectar nada porque tus recursos van siendo cada vez menos. No hablo de inflación, no hablo solamente de importación de tecnología para investigación. Los centros de investigación importan cuando llega Hacienda, impuestos y eso, y ya no vienen en el presupuesto. Entonces resulta que a la hora de la verdad, el control es financiero y económico. Sea tanto por violaciones a los derechos de los trabajadores. Por eso decía, creo que si no estoy equivocado, eres el único en la historia de la UAM que ha sido secretario general del sindicato y que ha sido rector. Creo que ninguno, salvo que alguien sueñe en repetirlo. Y creo que el único que ha sido director de unidad académica, secretario general, secretario académico, extensión, rector, junta de gobierno. Creo que Nando fue presidente de la FEUM porque no quiso. Desde Santoveña, no quiso. Tenemos claro que la biologada y la psicologada no le entraron originalmente a la FEUM, por razones que tú conoces y que no vamos a pelear ahorita, que también tiene que ver con la parte del movimiento y la autonomía y la injerencia a través de ciertos mecanismos de presión de antaño y de ahora. Pero indudablemente hemos tocado 3 elementos: los derechos de los trabajadores,
las cuestiones salariales y lo que es la cuestión presupuestal y la transparencia. Si la universidad, como dijiste en la administración anterior, Leo, la del doctor Jesús Alejandro Vera, fue la más auditada de todas las universidades del país. La pregunta es obvia. ¿El interés es la transparencia o hay intereses políticos de fondo de golpeteo para ciertas administraciones por el papel que juegan las universidades? Ese es otro También tema. como cajas de resonancia de los problemas sociales. Tengamos claro que Morelos no ha sido históricamente un estado tranquilito y apacible. Sus comunidades han quemado con chiles policías, la batalla por el Casino de la Selva, la batalla por el Club de Golf en Tepoztlán, en el oriente se ponen bravos, en el norte se ponen bravérrimos. Es decir, no es un estado muy tranquilo el estado de Morelos. Han caído varios gobernadores, desde Armando León Bejarano, por mencionar uno, el que era jefe de los secuestradores también. Es decir, no es un estado muy tranquilito, los intereses políticos. Y la universidad ha jugado un papel relevante porque creo que en las dos últimas administraciones ha ampliado geográficamente la oferta educativa en prácticamente todas las regiones del estado. Si no en todos los municipios, en todas las regiones. Eso implica recursos, implica docentes, implica movilidad, implica estímulos económicos, si no, ¿cómo va a ir alguien a dar clase hasta el pueblo X? Eso implica recursos y creo que por ahí viene una parte y el otro es el control. Lo que dices, los estímulos que no se indexan o para jubilaciones, que ahorita para la universidad, la nuestra, ¿qué le significa? En jubilaciones y en prestaciones de fin de año, porque además cada año ese es el otro coco que tú lo sufriste en tu rectorado, breve pero sustancioso. El problema es de fondo, ¿de dónde salen esos dineros? Porque resulta que nunca alcanzan y la cuestión mediática siempre se lo chingó un rector, el que sea, el que esté en turno, se lo chingó. Y no necesariamente, el problema es más complejo, que se hizo millonario el rector en turno y ya no pagaron aguinaldos a 6,000 trabajadores, porque además la universidad genera empleo en el estado de Morelos, es una de las instituciones que más empleo genera, con prestaciones del estado. Es la institución que más estudiantes tiene en el estado, 40,000. Hasta ahora lo dejo a números prácticos. Tú mejor que yo se sabe los datos. Es decir, ¿cuánto cuesta un año darle atención a ese estudiante, a un estudiante en la UAM? ¿Y cuánto cuesta en la de Yucatán o en la de Guanajuato, con menos población y más recursos? Parece ser que tampoco hay paridad democrática en el manejo de los recursos entre las universidades. Cierro mi boca y sigue. Tú eso te lo sabes por varios lados. No, toda la razón te voy a poner el ejemplo, o sea, actualmente a la universidad le pagan 43,000 pesos por alumno, con todos Anuales. sí, con todos ¿cómo se llama? Los datos académicos que tiene, ¿no? Y a otras universidades con menor población, con menos resultados, el promedio son 63,000 pesos por alumno. Cuando se llega a esa homologación que lo ha estado pidiendo rector tras rector, la universidad va a salir de la crisis, porque el número de alumnos que ve, por ejemplo, cuando Peña Nieto decía, vamos a duplicar al 50% la matrícula, se hizo en el estado de Morelos, pero sin los recursos. Se aumentó la matrícula, pero sin los recursos, esperando de que si esta era la política federal, pues obviamente ya la duplicamos, no llegamos tanto, pero sí fue sustancial, pero ahora no hay recursos, ¿no? Entonces se convierte de repente en un problema económico porque no hay para pagar. Ya lo anunció el rector, tenemos hasta octubre
de este año asegurado nuestros salarios. Y esto viene siendo ya una constante. ¿Por qué? El gobierno federal ahora está impulsando mucho de que sean los gobiernos estatales que aporten el 50% del presupuesto y el federal el otro 50%. No ha cedido el gobierno estatal a eso, ni lo va a hacer, porque según ellos no tienen recursos. Y por lo tanto el gobierno federal dice, no te doy, si no suelta el gobierno estatal, yo no te doy. Entonces queda la universidad entre la espada y la pared, porque por una parte aquí el gobierno estatal dice, yo no tengo, los diputados no legislan para que aumente, aunque sea un 0.5% como se había quedado, para llegar a un 5% al final del sexenio y poder ir ingresando más los recursos. No avanza. O sea, no se aprecia la dimensión de la universidad, del papel tan importante de la universidad en la sociedad, en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? En la intervención de las investigaciones, de formación de recursos humanos, etcétera, etcétera. No se aprecia. Desgraciadamente se politiza todo y ahí es donde pierde la universidad muchas cosas. Yo siempre he dicho a tu pregunta que hice hace rato y tu reflexión, ya el ser rectores, yo lo dije desde que estuve, ya es un asunto de riesgo, de alto riesgo. Fíjate que yo en ese poco tiempo que tenía, como todos saben y tú lo sabes, cada año, a principio de año, se firma el convenio entre el gobierno federal, el gobierno estatal, Hacienda del Estado y la universidad, un convenio para que lleguen los recursos de ambos gobiernos. En aquel entonces, cuando yo estaba, pues ya estaba la elección y el gobernador en turno tenía su candidato, que tú ya sabes quién, y el que estaba electo traía su candidata, que tú ya sabes quién. Entonces, metieron en la universidad, ¿no? En esa dinámica. En un brete Y de el ya sabes rector en qué. funciones no me firmaba el convenio. Y la secretaría me estuvo mandando en 2 ocasiones la partida, pero ya cuando no firmaban, dices, rector, ya no le vamos a mandar dinero. Oiga, pero es que no es culpa mía, el gobernador no ha firmado el convenio. Es asunto de ustedes, no hay lana. ¿Qué estaba pasando? Pues que cierta presión ahí para apoyar y pues, ¿qué hacían o qué pretendían hacer es echarme en contra de los sindicatos porque no iba a haber paga? Me acuerdo que fui a ver al secretario en ese entonces, le digo, oiga, pasa esto. Yo sé que ustedes tienen cierto candidato y no es por ahí, ¿no? La comunidad, la UANS es muy celosa en ese sentido y activa. Entonces, no, pues obviamente lo negó. Le digo, mire, yo nada más le quiero decir, faltan 8 días para pagar la 14ª y no hay lana. Si en 3 días no firman el convenio, yo vengo aquí encabezando a los sindicatos, ¿eh? O sea, no voy a esperar que los sindicatos me hagan el relajo a mí, sino yo vengo con ellos. Hombre, al otro día nos recibió el gobernador. O sea, como dijera ahí un clásico, pero qué necesidad, ¿no? A lo que quiero decir es por qué siempre esa constante de presionar a la universidad en su papel tan noble y tan importante en la sociedad, ¿no? Yo me acuerdo también en ese poquito tiempo que pues no alcanzaba para las 14cenas. Y yo le dije al subsecretario federal de CEP, le digo, oiga, ¿pago el impuesto o pago 14ª? No, se paga 14ª. Luego, bueno, pues entonces hágamelo por escrito y no pago impuestos. No, ¿cómo creen? O sea, te dan la recomendación,
Y ahí es donde digo, Y te agarran, sí, es de alto riesgo, porque entonces te acusan de peculado. claro, ¿Qué es de pasa? lo O que han sea, acusado a los un rectores. rector, Hizo peculado. cualquier rector, oye, pues le tengo que pagar el aguinaldo, le tengo que pagar la quincena, no me lo estoy robando, lo voy a agarrar a lo mejor de otro rubro, o mientras me llega lo de este año, pues agarro de este, Desviación pero de ya desde recursos. allí viene lo político. Ah, agarraste de este rubro y desde ese momento estás en falta. Oye, pero tenía una presión social, o sea, los trabajadores viven, sus familias, pero cuando se convierte en político, ¡pum!, te lo aplican. Por eso te digo, ya el ser rector ya es un cargo de alto riesgo, ¿no? Si no se te acercan y te piden derecho de piso, además. Si no, también te ejecutan. Esa es otra, ¿no? Entonces, yo creo que la autonomía debemos de revalorar, y aquí, híjoles, es otro tema, ¿no? La NUIES debe de fortalecer esa autonomía, ese derecho que tenemos conjuntamente, pero hay ese otro problema. Mientras le paguen al presidente de la NUIES, dicen que le paga manda, ¿no? Ese es el otro tema. O sea, la NUIES no ha tenido esa fuerza porque hay intereses, ¿no?, de por medio. Entonces, no hay esa solidez también de universidades como para defender la autonomía. A veces se han quedado callados en casos como Estado de México, en casos como Hidalgo, como Nayarit, que el Congreso sí se les ha, bueno, el Estado de México ya es un hecho, ya el órgano de control interno lo nombra el Congreso, otras no se han dejado, se han amparado, y es a lo que posiblemente nosotros, ¿no? Si siguen en esta misma tesitura la legislatura, basados en antecedentes como el Estado de México y una que otra por ahí, de querer imponernos, vamos a llegar a eso, a que nos ampare, ojalá y no, porque para esto necesitan modificar la ley orgánica, pero sí lo pueden hacer. Imagínate modificar la ley orgánica para poder violentar la autonomía ahora sí legalmente, pues la universidad no se va a quedar tranquila ni callada. ¿Y eso qué va a provocar? Una confrontación, ¿no? Va a provocar una reacción ante una provocación. ¿Y eso es lo que quiere el Estado? ¿Eso es lo que quieren los diputados? Pues creo que sí. Pero entonces, ¿qué se tendría que hacer ahí? La universidad se tiene que amparar, y es un juicio que desgasta, ¿no? O sea, como dije en un principio, en lugar de estar pensando y trabajando en la academia, en la gestión, el rector se está distrayendo con su cuerpo legislativo en estos asuntos que pues no le competen, pero es una lucha que tenemos que estar constantemente haciendo y defendiendo, y creo que lo hemos defendido bien hasta la fecha, porque pues, los resultados que ha dado el rector, ha disminuido presupuestos, ha sido muy transparente, ¿no? Y nos consta porque el auditor externo nos lo ha informado. Sí, tiene algunas cosillas por ahí, pero no preocupantes, sino más bien de componer ahí algunas cuestiones de procedimiento, pero nada que digan se está desviando el dinero, se está robando el dinero, no, al contrario. Entonces, ¿qué más quieren? O sea, ¿qué más quiere la federación? Repito ahora, nuevamente el rector, cada año, todos los rectores, si tú lo sabes, Enrique, el ritual de siempre, ir a arrodillarse ahí a los diputados, ¿no? A explicarles la cuestión financiera de la universidad, que necesitamos esto, que necesitamos lo otro, que a pesar de los indicadores que se tiene en la universidad, bueno, recientemente llegó al 100% de eficiencia, ¿no? La Facultad de Medicina logró ya incorporarse en los primeros lugares
a nivel internacional, ¿no? Tenemos el mayor número de SNI, de tiempos completos o sea, ¿qué más, pues? ¿Qué más? Y esa parte de 48, ¿por qué no subirla al promedio mayoritario que es de 60 y tantos pesos? ¿Por qué? Porque ahí se les viene a lo mejor otro tipo de situaciones que por un lado dicen que tiene que cumplir con ciertos lineamientos académicos. Ahí está, para que la zanahoria esté activa, lo estamos cumpliendo, pero a la hora, bueno, órale, venga para acá la respuesta, no. Y entonces empiezan a echar la bolita entre los gobiernos y mientras la universidad sigue sufriendo, ¿no? Yo ya me refiero al mes de octubre otra vez ese desgaste, ¿no? Con los trabajadores, porque no son 6,000 trabajadores, son 6,000 familias. Y eso le pega al Estado, a la economía, o sea, mientras no haya dinero. Transporte, mercado Claro, interno, todo, etcétera. todo. Entonces, son cosas que no ven, ¿no? Aparte, y repito, el ritual nuevamente de cada año de ir a visitar a los diputados, ¿no? Todos los rectores, para que les aumenten el presupuesto, para que no se los quiten, etcétera, etcétera. Y te Entonces, dan salvamentos para ese año y el año que entra otra vez. ¿cuál autonomía? O sea, cada vez está más minimizada, más deteriorada, pues porque nos castigan con la lana, si no, ¿no? Bajo esas circunstancias, quizá vale cuando recuerdo penosamente recién había fallecido en ese entonces secretario académico, el doctor César Carrizales Rítamo, y había ingresado, ya Juan Ávila se burlaba de mí, pomposamente, había entrado el Liceo Guajardo del secretario académico, y por esa época discutíamos qué vía tomar para la defensa ante la decisión que habían tomado en el gobierno de Sergio Estrada de reducir los 10 millones, creo que eran 10 millones. 10 millones. Pero se proponía por un lado el amparo. Yo proponía marcha y amparo. Otros decían, o marcha o amparo. El problema también viene en los mecanismos o procedimientos de defensa de la autonomía. No tengo duda de que la dimensión jurídica es imprescindible, pero tenemos un cuello de botella en la dimensión jurídica, que es la falta de armonización legislativa. Se aprueba una nueva modificación y no la armonizan con el tercero constitucional, que es el que otorga en su fracción séptima la autonomía a las universidades. Y al no armonizarlo, cada quien interpreta como le viene en gana las normas y procedimientos, y entonces dice no puedo porque las normas parece ser que se vuelve una barrera más o un muro más la dimensión jurídica, y lo único que queda es el derecho de amparo. Pasa lo mismo que las personas con discapacidad. Ninguna ley es exigible, y si quiere que se aplique se tiene que amparar. Entonces resulta que para qué quiero esa ley si tengo que terminar amparándome. Exacto. La otra, la dimensión política, se mueve mucho y genera conflictos, porque al rector le va a implicar, oye, es que te pulviste muy ultra y por eso nos madrean a la universidad. Y entonces resulta que queda en la cuerda floja como un ángulo. El rector, otra vez, la figura del rector, pero quien decide todo es el consejo universitario. Entonces tenemos una autoridad tripartita en la universidad, llamémosla así. Consejo Universitario, Administración Central y Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es autónoma con respecto a la Administración Central, no así con respecto al Consejo Universitario, que es la máxima autoridad. Ningún miembro de la Junta de Gobierno cobra un céntimo por ser miembro de la Junta de Gobierno. Es un cargo honorífico. Sí, porque no van a decir que también está chingando la lana ahí un rato, cosa que tampoco es cierto. No, pues se dio una versión hace unos años de que recibíamos un bono por ahí, ¿no?
cosa que le pedimos al rector que lo aclarara, porque eran cuestiones políticas, obviamente, pero como dicen, calumnia deja calumnia, ¿no? O Cuando como dijo ves, ayer el campeón de los dicharajos, Andrés Manuel López Obrador, lo que el carbón, si no mancha, nada. sí, sí, no, no, entonces, pues fíjate que esta nueva dinámica de la Junta de Gobierno, a partir de que has de recordar, renuncia en masa la Junta de Gobierno, Sí, sí, sí. Recuerdo clara porque, y nítidamente. no, no, es que, bueno, pues yo conozco la historia también. Siempre la Junta de Gobierno ha estado a favor del Estado, ¿no? Siempre Pero esa había junta mandado. de gobierno, ¿no? ¿Mande? Es casi puro güey, casi puro güey. Señala Sí, Norma Gutiérrez, que es psicóloga, fue mi compañera en la facultad. Ella es de la UNAM, pero el resto creo que son puro güey. somos Entonces, tres el nada compromiso más. de universitarios con universitarios es fundamental. Sí, sí, te digo porque, pues, desde siempre la Junta de Gobierno, obviamente, antes de que se formara como tal, pues quien ponía al rector era el gobernador. Cuando se forma con el rector Celis, la Junta de Gobierno, eh, ya el procedimiento democrático para la elección de rector, pues ya era más democrático, pero siempre metiendo la mano el Estado, el legislativo, a través de la Junta de Gobierno para mandar algún candidato a una terna. La terna. Eso se termina a partir de Gerardo Ávila. Tú has de recordar, ¿no? A partir de Gerardo Ávila a la fecha, ningún candidato, a pesar de que también mandaban del Estado candidatos, ha quedado. Entonces, bueno, a lo mejor estoy yo guisando mucho y dándome porras, pero creo que hemos marcado la diferencia de la Junta de Gobierno en principio, ya no permitimos la injerencia del gobierno del Estado, ¿no? Y en ese sentido creo que hemos salido bien, de que no permitamos la injerencia del Estado para cualquier situación política que se quiera considerar allí, ¿no? Y la otra, pues, siendo cuidadosos y siempre atentos a las finanzas que maneje la institución, ¿no? A través del diálogo, a través de pláticas, etcétera. No ha habido hasta la fecha ningún argumento como para poder decir aguas, párale o algún señalamiento, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos estado atentos y seguiremos haciéndolo porque conocemos a la universidad, ¿no? Yo me acuerdo que, pues salió el tema porque te acuerdas que la Junta de Gobierno de repente mandó una circular a la dirección de personal de que ya no se les pagara a los jubilados. Fue lo que detonó su salida, porque pues obviamente, oye, pues ¿de dónde? Dejar de pagar a los jubilados y pues se armó. Y obviamente ahí prevalece la fuerza del sindicato, ahí surge. Pero además es un atentado a los derechos humanos, ¿no? Y de ahí se detona todo la renuncia de la Junta de Gobierno, entonces entramos nosotros, ¿no? Ya como una nueva Junta de Gobierno con conocimiento de la universidad que ha servido mucho para, pues, no permitir injerencias externas, y creo que lo hemos demostrado por ahí, ¿no? Ahí quedamos tres, ¿no? Toño Gómez, Bilbao y un servidor, y ya todos los demás son de diferentes instituciones, que ha servido mucho también, porque básicamente son universitarios, son investigadores. Yo me acuerdo que quien decía que rector, no, pues hay que meter gente de la UNAM, pues todos los investigadores de la UNAM nos dieron duro, ¿no? Y fue esta Junta de Gobierno la que renunció, siendo de la UNAM, ¿no? En masa. Exacto, entonces, pues yo creo que
entre la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario debemos de consolidar nuestra autonomía defendiéndola. Tenemos por ahí pensado un foro fuerte, un foro serio, en la cual participemos en torno precisamente a la autonomía universitaria. O sea, cómo está actualmente, cómo empezó a deteriorarse por las políticas federales, la intromisión siempre queriendo del Estado, y qué hacer, sobre todo qué hacer, cómo fortalecerla, cómo consolidarla para que se siga manteniendo pues, algo tan sagrado, ¿no? Como es la autonomía, que llevó antecedentes de sangre, de luchas, ¿no? Todos a partir del 68 aquí en México, tú lo acabas de decir en Argentina, todo lo que representó, etcétera. En fin, hacer un conglomerado, un verdadero foro serio, con gente representativa, no nada más del Estado, sino a nivel nacional, que traigan sus opiniones, sus puntos de vista y qué hacer ante todos estos embates en deterioro de la autonomía universitaria. ¿Cómo la ves? Pues mira, muy interesante lo que planteas, biólogo, sobre todo porque resulta que esto también redunda en costos para los estudiantes. Te dicen, incrementa tus autogenerados. Un eufemismo muy bonito para decir que tienes que cobrar lo que haces. Y de hecho, yo creo que tanto tú como muchos que nos conocemos, de no existir universidades autónomas y públicas, no habríamos tenido una carrera. Exacto. No habríamos tenido la oportunidad de tener estudios universitarios. No habríamos podido pagar una escuela privada. Entonces, la realidad es que las universidades públicas y autónomas también nos abrieron ventanas y puertas a nuevas opciones de pensamiento, porque el pensamiento crítico, si no está en las universidades y en las instituciones educativas, ¿dónde lo vamos a hallar? Seguramente en los grandes movimientos sociales lo hay, pero las universidades también deben ser fuente de ello. Y eso lleva a la necesidad de defender, no solo por la comunidad universitaria, sino por pueblos y comunidades y la sociedad en general, su universidad, porque así se vio desde administraciones anteriores que los pueblos y comunidades y la sociedad participan de la defensa de la universidad y su autonomía, porque son sensibles. Ahí está. Sí, solo si la universidad también es sensible a las necesidades de la población. De otra manera, el divorcio será el destino para todos. No sé si quieras tratar de cerrar con algo, biólogo, para después cerrar este programa. Sí, con mucho gusto. Yo creo que yo pediría el apoyo de la sociedad para la defensa de la autonomía, porque tenemos los argumentos jurídicos y obviamente reiterar a la comunidad universitaria que solamente unidos, solamente en conjunto podremos defenderla. Porque este es un mensaje y creo que, fíjate que yo hacía una reflexión con algunos de la Junta de Gobierno, decía, estos amigos legisladores, como esto de la pandemia no ha permitido ahorita que la universidad esté cohesionada por obvias razones, cada quien está en su área de trabajo, en sus diferentes actividades virtuales, y como que quieren aprovechar esa limitante de que no estamos unidos todos presencialmente, y ahorita es cuando, ¿no? Cuando no es cierto, o sea, los universitarios estamos siempre unidos, aunque sea virtualmente, y al primer llamado que nos haga el señor rector o quien sea que sea vulnerada su autonomía, ahí estaremos. Entonces, no es no entregar cuentas, no ser transparente, al contrario, entregar cuentas, ser transparentes, cumplir con todos los lineamientos de acuerdo a nuestra ley, ¿no? Y si nos toca lo federal, pues ni modo, entrale,
con cuentas claras, con la transparencia, y se ha cumplido al 100. Te lo digo como presidente de la Junta de Gobierno, porque eso hemos estado muy, muy pendientes con nuestro órgano de control, que puntual en las cuentas, etcétera, 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 y va bien la universidad, ha dado muestras. Entonces, yo hago un llamado a la comunidad, mi reconocimiento al rector, ¿no? Mi reconocimiento a las organizaciones sindicales, a la FEUM, porque han estado unidas actualmente con el rector, y han dado muestras de que si nos tocan ahí estarán presentes, y eso le permite dar un mensaje a quien pretenda violentar nuestra universidad, que les costará trabajo, y no porque seamos reaccionarios, sino más bien defender lo que tanto sufrieron nuestros antepasados académicos, luchadores sociales, etcétera, en lograr todas estas cosas que, repito, en la actualidad se han minimizado tanto las labores sindicales, las organizaciones sindicales, ¿no? A través de mecanismos que ya hemos comentado, la misma universidad. Por ahí hacían un comparativo, y ese es el tema también, de que se dice que los mejores egresados, los que mejores trabajos tienen, el mejor desempeño, son de las universidades privadas. Y eso el gobierno federal nos ha metido en una dinámica de mercado, ¿no? Conceptos de mercado, de globalizadores, y nos han metido también por ahí. Y por ahí también recién salió un estudio que refleja que un egresado de una universidad pública con una universidad privada tiene los mismos desempeños, la misma eficiencia y la misma eficacia. O sea, no hay una diferencia, pero el mercado nos hace ver, o nos quiere hacer ver, que la universidad pública no tiene la misma calidad que la privada, y ese es el otro tema, ¿no? Es el otro tema que tenemos que defender como universidad pública, y que pues lamentablemente a veces el gobierno, las políticas del gobierno federal se medio cargan ahí con el mercado, y ahí es donde estamos en choque al interior de la universidad. Esa sería un poco mi reflexión, y bueno, los sindicatos deben de ir a la par. O sea, ¿qué pasa? No hay dineros. Ya una huelga sería un suicidio, ¿eh? A estas fechas, cualquier sindicato que se vaya a la huelga es un suicidio. ¿Por qué? Porque pues no hay lana. O sea, ¿de dónde va a sacar el rector? O sea, no es el rector. Entonces, pensar en mecanismos diferentes, ¿no? Para ir con la dinámica que nos está marcando el gobierno federal, pero también buscar alternativas, dar opiniones de cómo coadyuvar ante la administración central, de cómo también no cargar tanto algunas situaciones que es nuestro derecho, pero también ser comprensivos de que pues ya no son tiempos, ¿no? Y creo que lo han entendido bien los líderes, ¿no? En ese sentido, porque han caminado bien con el rector. Entonces, eso es lo que nos va a mantener en la defensa de nuestra autonomía, la cohesión de todos los grupos que constituimos nuestra querida Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pues biólogo Víctor, ya viste cómo no tenía razón el doctor, de cuyo nombre no puedo acordarme. No son preguntas provocadoras. Es una buena charla. Nuestro amigo mutuo, el doctor, seguramente sabe que son una buena dinámica como para compartir con quienes nos vieron en vivo y con quienes nos ven después, sí. por tanto en Facebook como en Spotify, lo escuchen porque algunos no lo pueden ver por razones de trabajo, pero lo pueden escuchar más tarde en Spotify, o quienes quieran lo pueden ver. Además, haber charlado contigo después de algunos añitos de no vernos así Facebook, sí, pues. aunque sea por estas redes, desde que Juan Ávila era tu segundo de a bordo,
Ya ni me acordaba, etcétera. Pues tiempos que hemos andado y seguiremos. Y como subí en mi estampita del Facebook, si nos tocan, volvemos a salir, no hay problema. En silla de ruedas, en muletas, en lo que sea. Porque mientras haya sangre en las arterias, y la va a haber, resistiremos. Así Biólogo, sea. muchas gracias Saludos y a hasta pronto. todos tus escuchas que nos están viendo y llevamos el venado aquí en el corazón, ¿no? Ahora Venado. pues, Saludos a todos. hasta, Muchas gracias por la ándale. invitación, Enrique. A ti por